Muchas veces oramos o le pedimos algo a Dios y esperamos obtener esa respuesta inmediatamente, o creemos de que Dios escuchó esa oración. Pero ¿será que Dios escucha todas las oraciones? ¿Todas las oraciones Dios responde? Te invito a que me acompañes en el programa de hoy para estudiar sobre este tema. En estos tiempos, donde todo es acelerado y la presión de los problemas cotidianos es constante, todos necesitamos de minutos de esperanza. En la primera carta del apóstol Juan, el capítulo 5, el versículo 13 en adelante, dice así: Estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Muchas veces pedimos cosas a Dios. De alguna u otra manera las personas siempre le piden algo a Dios o esperan algo de Dios. Algunos a través de rituales, otros a través de ciertos sacrificios, otros a través de oraciones. De alguna u otra manera la gente sabe que ciertas cosas que escapan de la posibilidad humana o que están fuera del alcance del ser humano, claman y piden a Dios, principalmente en los momentos de alguna enfermedad o cuando tienen algo que pagar, alguna deuda que cubrir o algún problema que humanamente pareciera ser imposible de resolver. Y aparte de eso hay personas que todo el tiempo están, gente que va a la iglesia, gente que cree en Dios, que tiene su fe en Dios y siempre está pidiendo algo, siempre están pidiéndole a Dios que intervenga de alguna manera sobrenatural, de alguna manera poderosa sobre esa causa. Siempre están pidiendo, siempre las personas estamos en esto, esperando algo de Dios. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué muchas veces no responde? ¿Por qué muchas veces pareciera ser que Dios no contesta? ¿O pareciera ser que Dios no nos escucha? ¿O por qué llegamos muchas veces al punto en creer que ya Dios no escucha más o ya Dios no contesta? O pensar de que lo que hacemos es en vano, de que orar es en vano, de que pedirle a Dios es en vano. Y el apóstol Juan, escribiendo en esta carta, enseña y habla de la siguiente manera. Dice: esta es la confianza que tenemos. Es decir, que hay una confianza, hay una seguridad. Se puede tener una seguridad sobre este tema. ¿Sobre qué? De que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad. ¿Cuál es la cuestión? Su voluntad. Muchas veces pedimos o esperamos algo de Dios y no sabemos o no nos preguntamos si es su voluntad. Si realmente es conforme a lo que le agrada a Dios. Pero ¿cómo? Si yo estoy pidiendo algo para que me agrade a mí, ¿por qué tiene que agradarle a Dios? Esa es la pregunta egoísta del ser humano. Muchos dicen: ¿por qué es que siempre al final otra vez tenemos que buscar agradarle a Dios? ¿Por qué es que al final tenemos que esperar que sea del gusto de Dios, del agrado de Dios y no de mi agrado? ¿Por qué no lo que yo quiero se hace? Y actuamos como esas criaturas caprichosas muchas veces. Cuando un niño le pide a su padre alguna golosina y el padre sabe que es delicioso esa golosina, que es rico, que es algo que le va a gustar, pero que no corresponde en ese momento. Entonces el padre le dice no. Y el niño caprichosamente a veces dice que el padre no le quiere, que su papá no le quiere, que no le entiende, que no le gusta.
Y muchas veces es así con Dios. Dios sabe lo que queremos, sabe lo que nos gusta, sabe lo que necesitamos. Y muchas veces nosotros le pedimos, pero hay cosas que no corresponden. Es decir, que pedimos cosas fuera de tiempo, fuera de momento. Hay otras prioridades muchas veces. Tenemos que aprender a movernos y a pedir las cosas a Dios en base a esto, en base a su voluntad. Porque en su voluntad Él conoce y entiende cómo va el transcurrir de toda la humanidad, de cómo se mueve todo el universo. Es un Dios tan soberano, es un Dios tan grande, lleno de sabiduría, que conoce y que ve todo el panorama. Entonces Él conoce cómo van a venir los días venideros. Él conoce cómo van a actuar las personas más adelante. Entonces Él siempre está adelantándose a los hechos. Y por lo tanto nosotros tenemos que depender de lo que Él conoce. Nosotros muchas veces pedimos algo pensando en que mañana van a estar ciertas personas a nuestro lado. O pensando de que vamos a seguir teniendo el mismo ingreso financiero. O creyendo que vamos a tener la misma salud, la misma fortaleza. Y terminamos pidiendo cosas conforme a nuestra voluntad. Pero si pedimos conforme a la voluntad de Dios, dice, tenemos la confianza de que Él nos oye. La puerta para que Dios escuche nuestras oraciones es que tiene que ser buscando agradar, buscando la voluntad de Dios. Y eso es lo que la gente no quiere hacer. La gente quiere que siempre se haga su voluntad. La gente quiere hacer las cosas a su manera. Le ora a Dios más o menos como para aplacar el remordimiento de conciencia muchas veces. Le dice a Dios o le encomienda a Dios. Mucha gente cuando va a emprender algo dice que se encomienda a Dios. Pero más o menos como para calmar su conciencia nomás. Porque en realidad termina haciendo lo que le agrada. En realidad termina haciendo lo que Dios piensa. El ser humano siempre tiene este problema. El problema es la soberbia de creer que sabe todo y de que puede guiar y hacer como Él quiere o como le parezca. Y esta soberbia cierra los oídos de Dios. A causa de que muchas veces nos acercamos con la soberbia de querer hacer lo que a nosotros nos parece, es que Dios cierra sus oídos. Pero cuando nos acercamos buscando hacer la voluntad de Dios, que se cumpla la voluntad de Dios sobre nuestras vidas y sobre todo lo que nos rodea, ahí se abre el oído de Dios. Y Él nos oye, dice la Biblia. Él nos oye y nos da esta seguridad. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, una vez que Dios nos escucha, una vez que Dios nos oye, ahí recién tenemos la respuesta. Ahí podemos tener la seguridad y la certeza de que Dios nos va a responder. Pero mucha gente cree que por pedir ya va a estar la respuesta. Mucha gente cree que porque pide o porque ora, porque clama, porque hace algún sacrificio, Dios ya va a responder ese pedido y simplemente ya va a hacer. No. Nadie se preocupa y se toma el tiempo de decir, ¿será que Dios escuchó mi oración? ¿Será que esto es la voluntad de Dios? En ese error caemos muchas veces. Antes de emprender algo, de hacer algo, no nos ponemos a analizar y a meditar y decir, ¿será que esto le va a agradar a Dios? ¿Será que esto va conforme a la voluntad de Dios? Esto es lo que tenemos que entender y comprender muchas veces. Que es necesario que Dios se agrade de nuestras vidas primeramente. Para poder pedirle y entender de que cuando Él nos escucha, tenemos la seguridad de que Él va a hacer cualquier cosa. Es que no hay nada imposible para Él. No hay algo que sea demasiado difícil para Dios. Todo es posible para Él. Pero necesitamos entender que tiene que ser conforme a su voluntad. Es algo que tenemos que entender. Dios no es un Dios sordo. Dios
no se niega o no se excusa de escuchar las oraciones de las personas. Pero necesariamente tiene que ser conforme a su voluntad. Necesitamos dejarle a Él tener el control. Necesitamos dejarle a Él que Él gobierne sobre nuestras vidas. No nosotros querer gobernar nuevamente. No nosotros querer controlar las cosas. Y necesitamos aprender a hablarle, a contarle, a orarle, a decirle a Él las cosas que nos preocupan, las cosas que nos quebrantan, las cosas que nos angustian. Y dejar que Él tome el control de las cosas. Que Él nos ayude a solucionar, que Él nos ayude a superar. Necesitamos que Él intervenga y darle a Él el control. Cuando oramos, tenemos que entender algo. Cuando oramos o le hablamos a Dios, lo que estamos haciendo es delegarle o entregarle a Él el control. El problema es que la gente se acerca orando a Dios exigiéndole, con soberbia. La gente se acerca y exige. O la gente cree que porque ya Dios tiene la obligación de hacer las cosas. No. O le exige a Dios y peor aún después quiere seguir teniendo el control. No. Cuando nosotros tomamos la decisión de orar por una circunstancia, por una causa, oramos por esto, le estamos diciendo a Dios: Señor, a partir de ahora tú tienes el control. A partir de ahora esto está en tus manos. Esto escapa de mis posibilidades y esto está aquí. Si tú me pides que hagas algo, lo hago. Si me pides que me quede quieto, me quedo quieto. Pero esa actitud nos cuesta demasiado. Es duro y difícil. Y tenemos que entender y tenemos que aprender a entregarle a Dios. Aprender a darle a Dios el control de nuestras vidas. Es muy necesario. En el Salmo 18, el versículo 6 dice así: en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de Él a sus oídos. Nuestras oraciones siempre van a llegar a Dios. El problema está nuevamente es: oramos conforme a su voluntad. David escribió este salmo y David sabía muy bien cómo clamar a Dios, cómo llegar hasta Dios. David era un hombre que siempre había clamado a Dios y siempre Dios le escuchaba y Dios le respondía. Necesitamos aprender esto, a clamar a Dios, a dejar que Dios sea el que haga las cosas. En momentos angustiosos, en momentos difíciles, clamémosle a Dios. En momentos de paz, en momentos de tranquilidad, clamémosle a Dios. Aprendamos a clamarle a Dios. Aprendamos a buscar su presencia en la oración. A pedirle a Él que se muestre en nuestras vidas. A pedirle a Él que obre en nuestras vidas, en favor nuestro. Necesitamos aprender esto. Necesitamos comunicarnos con Dios, con nuestro Creador. No puede ser que el ser humano, una criatura de Dios, un ser que fue formado por Dios, diseñado por Dios y en el cual fue depositado el Espíritu de Dios, no se comunique con su Creador, con aquel que le diseñó, con aquel que le creó y le formó. El ser humano es el único ser prácticamente, pareciera ser que no entiende de esto. Porque la Biblia cuenta que los animales, la naturaleza, adora a Dios, reconoce y siente la presencia de Dios. Pero el ser humano, siendo un ser inteligente, muchas veces no quiere reconocer la autoridad y el poder de Dios. Y no quiere comunicarse con su Creador. Necesitamos volver a comunicarnos con Dios. Necesitamos volver a entablar relacionamiento, a orarle nuevamente, a depender de Él, a dejar que Él nuevamente intervenga, a dejar que Él nuevamente haga las cosas, a dejar que Él nos ayude. Necesitamos dejar eso. Que se haga la voluntad de Dios de nuestras vidas. No lo que nosotros deseamos o queremos, sino que la voluntad de Dios.
Eso es necesario volver a entender, que se cumpla la voluntad de Dios. Hasta hoy, miles y miles de años, la humanidad viviendo sobre la tierra, siempre ha sido, o gran parte de las veces, se ha cumplido la voluntad del ser humano en muchas cosas. Y vemos cómo está, porque el ser humano ha querido manejar este planeta. Pero si Dios vuelve a tener, o se vuelve a poner por obra la voluntad de Dios, muchas cosas van a cambiar en nuestras vidas, en nuestras familias y en nuestra nación también. Yo te animo a que hoy le clames, a que hoy te acerques a Él y le ores. Órale a Dios de la siguiente manera, decirle: Señor Jesús, yo reconozco que soy pecador. Yo reconozco que hay mucha desobediencia y mucho orgullo en mi vida. Y hoy te ruego que me perdones por mis pecados. Y que entres en mi vida y en mi corazón y limpies todo mi ser. Y que me hagas una nueva persona y anotes mi nombre en el libro de la vida. Padre Celestial, yo te doy gracias por hacerme tu Hijo, por tu misericordia y por la vida de Cristo en mi vida. Te ruego que por medio de tu Espíritu Santo yo pueda buscarte todos los días y pueda entender y hacer tu voluntad y ser obediente en todo. En el nombre de Jesús. Amén. Si has hecho esta oración por primera vez y entregado tu vida a Cristo, te animamos a que visites una iglesia cristiana en donde se enseñe la Biblia. Y si este mensaje ha tocado tu corazón y te ha bendecido, ponte en contacto con nosotros. Queremos saber de ti y orar por tu vida. Amigo, amiga, a partir de hoy, Dios tiene los oídos abiertos a tus oraciones. ¿Por qué? Porque hiciste lo que está en su voluntad, que es que le entregues tu vida a Él. Y por lo tanto, tenés la garantía, como dijo el apóstol Juan, tenemos esta seguridad de que Él nos oye. Por lo tanto, yo te animo a que todos los días le ores, a que todos los días le busques, que le clames día y noche y vas a ver la respuesta de Dios a tus oraciones. Que Dios te bendiga. Minutos de Esperanza es una producción del Ministerio Ennacord. Para contactos, escríbanos al WhatsApp 0984 79 34 41, al correo electrónico minutosdeesperanzapi@gmail.com o visite nuestra página en Facebook Minutos de Esperanza. Esperamos su sintonía de lunes a viernes a las 5:30 am con la conducción de Pedro Rojas.